No me busquen en las fotos de antes. Esa mujer ya no existe. La noche que todos me dieron por muerta, yo me miré en el espejo roto del baño y vi una verdad incómoda. No era que yo quisiera desaparecer, era que ustedes necesitaban que yo dejara de estorbar. Fingí mi muerte no para huir, sino para quitarme la piel que me habían pegado a golpes de culpa. Y ahora que aprendí a respirar bajo el agua de sus mentiras, salgo a la superficie sin pedir permiso, sin pedir perdón. No estoy aquí para que me abracen. Estoy aquí para contar cómo se inventa una segunda vida cuando la primera te la revientan en la cara. Yo me llamo Alma, o al menos así me nombro cuando hablo conmigo misma en voz baja. Dicen que fui una mujer difícil, que siempre exageraba, que tenía el drama metido en la sangre. Lo que nunca dijeron fue cómo aprendí a medir mis pasos para que nadie escuchara mi miedo, cómo escondí los moretones bajo suéteres en julio, cómo me volví experta en sonreír con la boca y morderme el llanto con los dientes. A veces una termina siendo un fantasma antes de morir, no más porque la casa, el barrio, la familia, todos pactan un silencio que pesa más que un ataúd. La última noche en la que fui, se escuchaban perros a lo lejos y una fiesta 2 calles abajo. La música subía como humo grasoso, si nos dejan, mezclado con risas de borrachos, y yo pensé que ojalá la vida fuera tan simple como esa letra cursi que nos han vendido 1000 veces. Querernos toda la vida, hacernos compañía. En la mesa había un vaso de vidrio con el labial corrido y mi reflejo hecho pedacitos en las gotitas de agua. Él me habló en diminutivos que no eran cariño, eran jaulas. Mi amor, mi vida, mi tontita, y cada mí pesaba como candado en el cuello. Me quiso convencer de que yo era la culpable de su furia, que si no preguntaba tanto nada se rompía. Yo asentí con la cabeza y por dentro empecé a empacar, no cosas, no ropa, empecé a empacar valor. No fue una idea brillante ni de película, fue el instinto más primario. Desaparecer para seguir viva. En el cajón guardaba un sobre con papeles viejos y la foto de mi mamá con trenzas, una mujer que supo reírse de su dolor frente al comal. Saqué una credencial vencida, recorté mi cara con una navaja y me prometí que esa también sería la última vez que me recortaba para caber en las expectativas de alguien. La ciudad me conocía lo suficiente para dejarme ir, para que nadie preguntara demasiado. Aquí el chisme dura lo que dura el siguiente escándalo. Y yo sabía que podía ser olvidada con el reemplazo correcto de rumores. La escena del accidente fue tan torpe que hasta Dios se hubiera reído si no fuera tan cruel. Un puente, una madrugada, un celular que cayó primero para marcar el rastro, una chamarra mía colgada en una rama baja. Yo había estudiado sus ritmos. A esa hora él estaba siempre borracho de poder, dormido a medias, convencido de que nada se movía sin su permiso. No necesitaba un auto al fondo del río. Necesitaba la idea de mi cadáver flotando en sus pesadillas. Me escondí en la casa de una señora que vende tamales por la terminal de autobuses, una de esas mujeres que entiende el código sin que lo digas. Traes miedo en los zapatos, mijita. Pasa. Aquí nadie pregunta. El primer amanecer de mi nueva vida olía a masa y a café quemado. En la televisión de la cocina, una nota roja borrosa. Mujer desaparecida. Se teme lo peor. Me miré en la pantalla como si fuera otra, y ahí supe que funcionó. Yo era un rumor, una estadística, una cara pixelada mal impresa. La señora me dijo, no vuelvas a usar ese nombre hasta que tengas con qué sostenerlo. Y yo lo anoté en la piel. No decir Alma hasta que mi voz no tiemble. Elegí ser Nina por un tiempo, porque así me llamaba mi abuela cuando me peinaba frente al espejo. En su boca, ese apodo nunca fue jaula. No idealicen mi escondite. No fue un spa para el espíritu. Fue una escuela dura. Lavé platos hasta que se me pelaron las manos. Cargué cajas en un mercado donde las mujeres aprendemos a empujar antes de que nos empujen. Descubrí que el miedo también se suda, que el cuerpo recuerda el golpe incluso cuando la piel ya no está morada. Pero cada día sumaba una pequeña victoria. Dormir 1 hora sin pesadillas, cruzar una avenida sin brincar al escuchar un claxon, poder decir no, y que ese no se me quebrara en la garganta. El mundo no cambió, cambié yo. Me enseñé a escuchar el hilo fino entre el corazón y el orgullo y a cortar de raíz la voz ajena que me decía que no valía nada. Así empezó mi venganza, aunque entonces yo no la llamaba así. La nombré dignidad, porque vengarse sin recuperar el nombre es nomás otra forma de quedarse allá, en la casa del miedo.
Lo primero fue aprender cómo funcionaban sus mentiras. Él era un encantador de serpientes con corbata de domingo, de esos que hacen promesas en salas con aire acondicionado y se limpian la boca como si la palabra fuera grasa. Tenía amigos que se alimentaban del mismo veneno, hombres que se empujaban fotitos y audios, mujeres que preferían no ver para no perder el asiento. No hablo de grandes mafias, hablo de esas redes invisibles que sostienen lo injusto por simple costumbre. Conseguí trabajo en un taller de costura que hacía uniformes para una empresa suya. Ahí, entre telas y botones, la vida me dio la primera cuerda para jalar. Las niñas del taller sabían todo, porque coser también es escuchar. ¿Quién se retrasa en los pagos? ¿A quién invitan a las fiestas privadas? ¿Cómo se borran horas extra de una nómina? Yo callé y aprendí. Compré un cuaderno barato y lo llené de nombres, horarios, placas de camionetas, frases sueltas que, solitas, no decían nada, pero juntas dibujaban el mapa completo de su teatro barato. Descubrí que la verdad no siempre ruge. A veces susurra y te empuja a juntar migajas hasta que te quedas con el pan entero. No crean que yo era pura calma y estrategia. No. Había noches en que la rabia me apretaba el cuello. Escuchaba la fiesta de los de arriba, y me sangraban las manos de tanto apretar los puños. Fue entonces que me recordé lo que me dijo la señora de los tamales. No vuelvas a usar ese nombre hasta que tengas con qué sostenerlo. Sostenerlo, pensé, es llegar al final sin convertirme en ellos. Mi venganza no podía ser una copia de su violencia. Tenía que ser una verdad tan clara que los obligara a mirarse sin maquillaje. Cuidé cada paso. Si yo iba a regresar, sería con pruebas, con mi historia afilada como una navaja, pero sin la sangre de nadie más. La primera vez que lo vi de nuevo fue de lejos, detrás de un vidrio polvoso. Él se reía. Esa risa que yo conocía. Se le arrugaba el ojo izquierdo y se acomodaba la camisa como si el mundo le quedara chiquito. Lo odié con un odio viejo, pero también vi a un hombre decreciendo por dentro, un globo que se desinflaba sin ruido. Me temblaron las rodillas. Sí, pero no bajé la mirada. No estás muerta, me dije. Estás audicionando para tu segunda vida. Apreté el cuaderno contra el pecho y me prometí que la próxima vez que cruzáramos la misma puerta, sería él quien no sabría cómo respirar, porque regresé no para gritar más fuerte, sino para hablar lo suficiente, porque aprendí que la vergüenza cambia de dueño cuando se cuenta la historia completa. Mi plan no era una explosión, era una serie de pequeñas luces prendidas en el orden correcto. Alguien me enseñó una vez que el poder más sucio teme a la luz más pequeña, y si yo iba a encenderla, tenía que estar lista para ver también mis propias sombras. La culpa que cargamos las mujeres no es nuestra, pero el duelo sí. Tuve que enterrar esa versión mía que todavía creía que me iban a salvar, para poder nacer en mí misma sin pedir permiso. Hoy, mientras escribo estas líneas, suena en la calle un vendedor de gelatinas, y la vida parece inocente por un segundo, pero mi respiración recuerda. Recuerda el pestillo que se cerraba por seguridad, la palabra loca que usaban para desactivar mi rabia, la promesa de mañana todo cambia, que me hicieron 1000 veces. No, no cambia solo. Lo cambié yo, y no por heroína, sino por cansada de pedir permiso para existir. Por eso fingí mi muerte, para que nadie me reclamara la vida que me estaba construyendo en silencio. Si esperaban espectáculo, se van a aburrir conmigo. Lo mío fue paciencia y puntadas cortas, una denuncia bien armada aquí, un audio recuperado allá, una captura de pantalla enviada a la persona correcta, el favor de alguien que también quiso dejar de callar. No me ayudó un príncipe azul ni una salvadora con capa. Me ayudó el cansancio colectivo, esa migraña moral que da cuando te das cuenta de que hemos normalizado lo que nos rompe. Y cuando por fin tuve suficiente, cuando el cuaderno ya pesaba más que mis miedos, entonces sí, respiré hondo y dije mi nombre en voz alta. Me llamo Alma, susurré frente al espejo de una gasolinera. Y no estoy muerta. No sé si fue magia o simple necedad, pero el mundo se ordenó 1 milímetro. Con ese milímetro me alcanzó para entrar por la puerta principal del edificio que antes me daba pánico. Caminé firme. No había maquillaje de más ni peinado de guerra. Solo mi voz y mi cuaderno. Al guardia le mostré una sonrisa que no conocía, y él me dejó pasar como si siempre me hubiera visto. A veces la venganza empieza con un portazo. La mía empezó con un «buenas tardes». Me dirás que por qué cuento todo esto, que si no temo que al revelar mis pasos me vuelva a poner en riesgo. La verdad es que el riesgo se muda contigo cuando te niegas a hacer lo que esperan.
Lo cuento porque necesito que alguien me escuche antes de que las luces se enciendan del todo. Porque a mí me salvó la historia de otra mujer que no conozco. Una que dijo en una entrevista mal grabada que también había respirado bajo el agua. Me salvó la certeza de que no estaba loca, de que la locura era vivir pidiendo permiso. Por eso abro la boca ahora, para que si tú, que me lees, estás guardando la respiración, te acuerdes de que el aire también se aprende. Esto apenas empieza. Hoy no vengo a pedirles que me crean. Vengo a avisarles que voy a encender las luces una por una. Y cuando todo quede claro, cuando las paredes de su teatro se vean con la pintura descarapelada, entonces sí, que decidan si siguen sentados aplaudiendo o si por fin se levantan. Yo ya me levanté y regresé para destrozar sus mentiras, pero no con gritos, sino con verdades ordenadas, que duelan, que ardan, que les hagan pedir perdón, no a mí, sino a sus propias sombras. Dicen que a las mujeres nos educan para ser discretas, para no incomodar. Hoy decido incomodar, porque incomodar es mi manera de estar viva. Me verán en las cámaras que antes me ignoraban, escucharán mi voz en los pasillos donde juraban que yo era un fantasma, leerán mi nombre en papeles que firmaron creyendo que nadie miraba. Y cuando por fin me pregunten por qué volví, voy a contestarles sin prisa. Volví porque no me fui, porque me arrancaron del centro pero dejé raíces, y las raíces, cuando se aferran, terminan rompiendo el concreto. Así que sí, escúchame bien, no estaba muerta. Estaba aprendiendo a respirar bajo el agua, y ahora que salí, ya no pienso volver a hundirme. La próxima parte de esta historia no será un susurro, será una puerta abriéndose hacia adentro, con todos ustedes del otro lado, sin máscaras. Si tienen miedo, agárrense de algo. Yo no vine a temblar, vine a contar. Y cuando una mujer cuenta, el mundo, aunque sea tantito, aprende a escuchar. Me preguntaban si no tenía miedo de encender la primera luz. La respuesta corta es sí. La larga es que había más miedo en quedarse callada que en que me vieran. Prendí esa primera lámpara como quien prende un fósforo contra la pared, con manos temblorosas, pero con la certeza de que la oscuridad no era aleatoria, era cómplice. El primer destello mostró algo que no esperaba. Los hilos no estaban tan escondidos como creía, y al verlos, entendí que la humillación se sostenía de detalles pequeños, miserias que nadie miraba porque dolían demasiado admitir. Volví a la oficina aquella tarde con la sonrisa justa, ninguneada por fuera, ojo de lince por dentro. La recepción me vio pasar como a cualquier otra persona. La secretaría me pidió la identificación y yo le di mi nombre con la calma de quien ya ensayó la voz. Entré al cubículo donde antes fui sombra y ahora me senté como quien prueba una silla nueva, con cuidado, con respeto por la pieza. Mientras tanto, mi cuaderno miraba hacia dentro de la bolsa como si fuera un animal domesticado esperando la orden. Empecé a revisar, con la brevedad de quien aprende a no demostrar cuánto le pesa la esperanza. Contratos, facturas, entradas y salidas de dinero, que parecían una madeja, pero que tenían un hilo rojo que las unía, las horas fantasmas, las transferencias a cuentas de nombres prestados, pagos a empresas que no existían. No todo fue inteligente desde el inicio. Hubo un par de noches en que me sentí ridícula, fantaseando con gran estruendo y revelaciones dramáticas. Pero la venganza que yo quería no era telenovela, era juicio en cámara lenta. Aprendí que el público del escándalo aplaude cuando la sangre salpica. Yo prefería que la ley se sentara y tomara nota, que los bancos marcaran cheques y que la gente que se embadurna de impunidad tuviera que justificar con documentos lo que antes justificaban con mentiras. Por eso empecé por lo más seco, pruebas que no se interpretan con el corazón, sino con la calculadora. Encontré una casualidad poco elegante. El mismo nombre que figuraba como proveedor de desayunos a la empresa era, en realidad, la tía de uno de sus socios. No era la tía pobre que te prepara tortillas, era la tía pantalla, la que firma facturas por montones y no rinde cuentas. Hice llamadas con voz de compradora, pedí cotizaciones, recibí facturas que olían a impresora barata y a firmas hechas a mano con letra que no entendía. Guardé todo. Esa tía no era la reina del reino, pero su delantal falsificado era la puerta trasera que yo necesitaba. Empecé a cruzar nombres, a concatenar teléfonos, y la telaraña se hizo menos romántica y más judicial. Mientras tanto, él se movía por la ciudad como si el título de villano fuera un traje que le quedara bien. Yo lo observaba desde mesas de cafetería, desde ventanas de autobús. Era un ritual para calmar la rabia convertida en estrategia.
Lo vi en reuniones de trabajo, inyectando carisma de supermercado en cada amigo que tenía. Lo vi repartiendo palmaditas a subordinadas, como si el poder fuera una crema que se esparce con dedos suaves. A veces la gente puede ser tan obvia que la evidencia parece insultante. Un mensajito enviado desde su número a una cuenta que mi cuaderno ya conocía, un audio que se filtró por descuido y que yo pude salvar antes de que alguien lo borrara. No voy a negar que me asusté. Lo que nunca te cuentan de jugar con las verdades es que cuando las sacas a la luz despiertas fieras, abogados, amigos interesados, amenazas veladas por mensajes que huelen a promesas rotas. Hubo una noche en la que encontré un coche vigilando la entrada del taller. No me hicieron nada, pero la presencia fue un aviso. Hay quienes cuidan lo suyo con ojos y con pistolas, con mentiras y con silencio. Respiré hondo. Hice lo que se hace en los libros de supervivencia emocional. Nombré el miedo y lo hice pequeño. Luego, apagué el teléfono y me fui a caminar hasta que mis rodillas dejaron de temblar. La red social fue una arma que no usé al principio por 2 razones. 1, porque el ruido mediático podía matar la precisión de mi caso. 2, porque sabía que los algoritmos se alimentan de sangre y yo quería que se alimentaran de verdad. Sin embargo, hubo un momento donde lo digital se volvió indispensable. Un audio que alguien había enviado en confianza a terceros llegó a mis manos. Era él hablando como siempre, con suficiencia, con esa mezcla de ternura impostada y desprecio. En ese audio no había justicia absoluta, pero había suficientes verdades para que una persona con validez legal pensara: esto merece investigación. Se lo entregué a una periodista que sabía más de escuchar que de sensacionalismo. Ella no gritó, tomó notas y me pidió pruebas más duras. Fue el tipo de aliado que no brilla en cámara, pero que hace que las cosas se muevan en los pasillos correctos. En paralelo, fui construyendo una red pequeña pero decidida. Conocí a mujeres que habían sido rotas en silencio y que ahora buscaban piezas para armar su propio rompecabezas. A una le presté mi coraje, a otra le presté el oído. A la señora de los tamales le pedí un favorecito y ella me dio una dirección que nadie recordaba. La venganza tiene algo parecido a la solidaridad. Cuando una empieza a contar, otras reconocen la voz y en lugar de juzgar, te dan mano. Empecé a organizar reuniones clandestinas en la cocina del taller, donde entre costuras y café hablábamos de nombres, fechas y pruebas. No era un club de odio, era una sala de reparación. También tuve desilusiones. Una amiga que pensé cercana se convirtió en una antena que filtró pequeñas cosas a su entorno por miedo. Me hirió más la pequeña traición que las amenazas equivocadas. Aprendí a guardar secretos en cajas de madera y no en voces. Mi radar se afinó. Ahora sabía quién tenía interés en mi caída y quién tenía interés en la verdad. A esas que temían, les ofrecí lo único que me quedó de inmediato: confianza con condiciones. No puedes pedirle a quien tiene miedo que sea valiente de un día para otro. Se construye con pasos cortos, con pruebas que no pisen sus vidas. Una de las piezas clave fue un contador con conciencia. Sí, existe gente así, que me explicó que las cuentas no mienten si sabes cómo leerlas. Él pasó noches revisando facturas y descubrió lo que yo no podía ver a simple vista: transferencias que salían de la empresa y terminaban en cuentas de inversión a nombre de sociedades pantalla. Me dijo: esto es blanqueo básico, pero con firmeza. Con esa palabra en la boca, todo sonó distinto. Firmeza. No era venganza personal, era delito económico. Y cuando un delito entra a los papeles, la impunidad se le forma a muchos en la garganta. Llegó el día en que reuní todo: audios, facturas, nombres, testimonios, el informe del contador y mi cuaderno con fechas. No lo hice por emoción, lo hice con la cabeza fría de quien sabe que la rabia sola no paga ninguna reparación. Fui a la oficina de una abogada que trabajaba con casos de violencia y corrupción y le dejé el sobre como quien deposita una semilla. Ella leyó, frunció el ceño y no prometió milagros. Solo dijo: esto es suficiente para abrir una investigación. Y esa frase fue una bomba que no sonó en la calle, pero que resonó dentro de mí, como si todo mi trabajo hubiera sido legitimar mi existencia otra vez. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Las primeras citaciones, llamadas legales, la foto de mi declaración con nombre y apellido. Sentí una mezcla extraña entre alivio y terror.
Por primera vez mi nombre ocupaba un lugar que no era la sombra. Pero también comprendí que las luchas que ganan en papeles suelen pagar un precio: la exposición. Empezaron los mensajes envenenados, los amigos que se mecían en la duda, la familia que prefería callar. Algunos me llamaron exagerada, otros me dieron la espalda. Me dolió, sí, pero me sirvió para entender que mi camino no sería una marcha triunfal, sería un camino con piedras y flores marchitas. En una de las audiencias preliminares lo vi de frente por primera vez sin miedo a ser descubierta. Su cara se contrajo como si intentara recordar si me había visto antes en sueños o si me habría preferido ya enterrada. No habló alto. Habló con la calma de quien cree que el dinero y las conexiones lo blindan. Yo me senté erguida y permití que mi voz, afinada por meses de práctica en la cocina del taller, dijera lo necesario. No busqué espectáculo. Narré con la precisión de quien ató los cabos. Hubo testigos que temblaron pero hablaron. Hubo documentos que no supieron cómo romperse. Y hubo una sensación nueva que se alojó en la sala, la de que la verdad, cuando se le muestra en fila ordenada, es difícil de negar. Después de esa audiencia, me di permiso para llorar en el baño del tribunal. No era por debilidad, era por cansancio acumulado. Había noches en que el sueño llegaba con el sabor metálico del miedo en la boca. En el espejo vi a la mujer que había aprendido a respirar bajo el agua, pero vi también a la que ahora reconocía su voz en las declaraciones. Comprendí que la venganza legítima no es la que revienta una vida para saciarse. La venganza que sana es la que cambia el orden de las cosas, que exige responsabilidad y que busca que quienes hicieron daño respondan, aunque sea tarde. Afuera, la ciudad seguía con sus vendedores de volantines y con el tráfico que parece no entender de dramas humanos. Yo caminé por calles que antes me parecían angostas y ahora me sostenían. Me crucé con mujeres que me miraron con curiosidad. Algunas aprendieron mi nombre por la radio local, otras por boca de amigas. No hubo ovaciones, no hubo flores. Hubo miradas diferentes, unas de respeto, otras llenas de preguntas. Y me di cuenta de algo que ya sabía pero que necesitaba confirmación. Que la reconstrucción no se hace de un jalón, sino de retazos. Cada testimonio, cada recibo, cada paso que di en el taller se convirtió en una costura que unía lo que me habían roto. Algo que no había calculado fue el desgaste emocional del proceso largo. Son muchas batallas pequeñas, llamadas, traducciones de documentos, la espera entre citaciones. Aprendí a administrar mi energía como quien administra una despensa en tiempos de escasez. Había días en los que me levantaba con la certeza de que no iba a poder más, y aún así me sentaba a escribir, a juntar pruebas, a convencer a otra mujer para que diera su testimonio. A veces la venganza tiene la tediosa paciencia de la jardinería, pasar días mirando la tierra sin ver la flor, solo con la certeza de que si riegas, algo saldrá. La prensa por fin mostró interés, pero no por heroína ni por villana, por historia. Una nota equitativa, sin gritos, cambió la percepción de algunos. No transformó el mundo, pero dejó un rastro. Lo que sí cambió de forma definitiva fue la forma en que me trataban a partir de entonces. La gente dejó de verme como la que tuvo un problema y empezó a mirarme como la que no se dejó. No es que fuera un título heroico, era más bien un cambio de lugar en la memoria colectiva, y esa mudanza me dio fuerzas nuevas. Mientras tanto, él empezó a mostrar grietas, pequeños errores, llamadas perdidas, encuentros incómodos con socios que ya no supieron sostener la mirada. Me enteré por el cuaderno de conversaciones que la red que antes lo protegía empezaba a resquebrajarse. Una llamada grave de un antiguo amigo, una transferencia bloqueada, cosas tan básicas, tan estúpidas para el poder, que me hicieron sonreír con la pena y la ironía de quien ve a un gigante cayéndose por tropezar con sus propios zapatos. No digo que la victoria haya sido mía aún. La justicia es lenta y a veces cruel, pero hay algo que puedo afirmar con la tranquilidad inherente de la que ha trabajado para ello. Empecé a recuperar el centro, y con eso llegó una libertad mínima pero sagrada, poder caminar por la calle sin sentir que el pasado me sale al encuentro. Me costó mucho, lo sé, y por eso sigo juntando pruebas, sigo hablando con testigos, sigo convenciéndome de que mi voz tiene cuerpo y que merece ser escuchada hasta el final. Hoy cierro este capítulo sabiendo dos cosas. Primero, que la venganza bien armada duele menos a los inocentes y más a los culpables. Segundo,
que la redención no es un regalo, es una obra en la que hay que trabajar con paciencia y con manos limpias. Seguiré encendiendo lámparas, una por una, hasta que sus mentiras se vean en su crudeza. Y cuando eso suceda, espero que la ciudad aprenda a mirar de frente y a no componer silencios cómodos para acomodar a los que abusan. Porque si algo aprendí en todo esto es que la humillación no es un hecho inevitable, es una práctica colectiva. Y si una mujer decide nombrarla y mostrarla, muchas otras aprenderán que el silencio es un préstamo peligroso. Yo sigo aquí, con mi cuaderno, con mis amigas, con la señora de los tamales y con la abogada que no prometió milagros. Si alguien me pregunta hoy por qué no me fui con la cabeza rota o por qué no la revancha viró en desastre, yo respondo, porque me importaba más la verdad que la teatralidad. Y la verdad, cuando se presenta con cuidado, tiene un poder que la venganza sin cabeza jamás tendrá. La próxima fase será más pública, llamadas a declarar que van a mover los muebles en la casa de muchos. Yo no celebro el daño, celebro que finalmente las piezas comiencen a encajar. Y cuando eso ocurra, cuando los nombres aparezcan donde deben aparecer y cuando las disculpas no baste, sabré que mi trabajo no fue por rencor, sino por justicia, porque la redención que busco no es que me pidan perdón a mí por haber fingido la muerte, es que ellos se miren al espejo y respondan por lo que hicieron. Y si eso pasa, quizá la ciudad aprenda algo que yo aprendí a golpes, que fingir la muerte para renacer no es cobardía, es la estrategia más honesta de supervivencia que existe. No iba a gritar, no vine a tirar un vaso ni a hacer escándalo. Encendí el micrófono como quien enciende una luz en un cuarto poblado de ratones, para que salieran todos. La primera frase que dije fue breve y afilada. Este es el momento en que ustedes ven lo que todavía niegan. Hubo un silencio que olía a perfume caro y a incredulidad organizada. Sentí sus miradas como dardos, de molestia, de sorpresa, de ira contenida. Pero cuando hablé la primera vez, la sala dejó de ser un teatro para convertirse en tribunal. La conferencia era de la empresa, una ceremonia de valores con canapés y fotos bonitas. Él estaba ahí, traje fino, sonriendo como quien ya tuvo una vida diseñada para que nadie le pregunte por qué su éxito huele a trampas. Me ubiqué en la parte de atrás, sin prisa, con el cuaderno bajo la blusa como si fuera un rosario. Las cámaras de la empresa enfocaban cosas que sustentan reputaciones, cifras, logos, discursos. Yo me levanté cuando menos lo esperaban. La secretaria que me registró me miró con la curiosidad de quien no conecta caras con historias. Le sonreí y le dije mi nombre real. No hubo alarma hasta que pedí permiso para hablar. El impacto no fue inmediato. Primero hubo esa sensación viscosa de incredulidad. ¿Quién es ella? ¿Por qué la dejaron pasar? Los murmullos sonando como ropa en percheros. Después, el caos. Él se levantó como si tuviera un resorte en la espalda. Sus aliados hicieron gestos rápidos con las manos. La mesa directiva se quitó la compostura como quien se quita polvo de la manga. Ahí comprendí la primera lección pública de mi plan. A los poderosos les espantan más las palabras que las pruebas. Las palabras son la amenaza que obliga al resto a ponerse a elegir bandos en menos de un minuto. No le di al público un espectáculo. Le di una voz. Conté sin melodrama. Fechas, lugares, nombres, el audio que escondía su sonrisa en veneno, las transferencias que compraban silencio. Entre frase y frase, iba dejando pruebas impresas en manos de la prensa y de la abogada que me acompañaba. No necesitaba su incredulidad, necesitaba que las oficinas de auditoría y la fiscalía tuvieran material con qué trabajar. Pero no voy a negar que vi en sus caras la caída lenta, el reconocimiento de que el mundo que se habían contado era una mentira construida con facturas falsas y privilegios mal administrados. Él intentó negarlo con la misma voz que antes usaba para acariciarme, calma, modulada, como si diera lecciones de moral en un salón con aire acondicionado. Sus palabras tuvieron la torpeza de quien quiere que la realidad se doble ante su deseo. La audiencia observó. Algunos se sonrieron incrédulos, otros empezaron a sacar su teléfono para grabar. Fue entonces cuando escuché el primer crujido real. Un socio suyo, que hasta hace poco repartía elogios, bajó la cabeza como quien reconoce que su reflejo ya no le conviene. Esos momentos pequeños, casi invisibles, son los que acaban por derrumbar a los gigantes hechos de relaciones públicas. La prensa explotó. La grabación que di en mano tardó horas en llegar a las redacciones, y en menos de un día, lo que era un rumor de pasillo se convirtió en titulares. La ciudad que antes lo aplaudía,
Empezó a preguntar. El nombre que él usaba para envolverse en impunidad empezó a sonar con un matiz distinto en las bocas. Curiosidad, decepción, ahora sospecha. Los programas de la noche hicieron circular la historia como si fuera un espectáculo de lunes. Hubo debates que más parecían pasarelas de opiniones, pero entre la espuma, las instituciones empezaron a moverse. La fiscalía recibió una denuncia formal. Un banco congeló una cuenta. Un socio renunció a un cargo. No fue instantáneo, pero fue inexorable. Y sin embargo, la caída pública trae su precio. Tuve que enfrentar el escarnio que no pedí. Apareció gente que me llamó mentirosa por deporte, que dudó de mi historia porque su gravedad les obligaba a revisar su propio confort. Me llamaron teatral, me llamaron vengativa, me llamaron esa mujer de su pasado. Alcancé a sentir el roce de la vergüenza pública porque el espectáculo, por más que lo quisiera evitar, atrae miradas y comentarios malintencionados. Lo que nadie me contó es que, cuando empiezas a romper un sistema, también rompes la comodidad de muchos que preferían mirar hacia otro lado. En medio de esa tormenta, hubo también quienes se acercaron con manos honestas. Una trabajadora que había sido despedida por reclamar horas extra me contó que había pasado noches sin dormir por miedo. Un contable que antes me miró con sospecha vino a agradecerme en voz baja porque sus propios hijos estaban en riesgo de verse afectados por ese castillo de naipes. Un periodista que no buscaba fama me llamó para decir que él no quería los aplausos. Quería justicia. Esas manos me dieron fuerza. Me recordaron por qué había decidido encender el micrófono en una sala que olía a lo que antes me había hecho pequeño. Porque la verdad podía ayudar a otros a respirar. Él ideó una defensa que olía a vieja táctica, desacreditar a la mujer que habla. Salieron correos viejos que lo pintaban de víctima, testimonios que hablaban de su buen corazón, y amigas que juraban no entender nada. Pusieron en marcha toda la maquinaria de desprestigio para embarrar el terreno. Pero el mundo ha cambiado en lo digital. Las redes que antes servían como palanqueta, ahora dejan huellas. Cada mentira que inventaban necesitaba otra mentira para sostenerla. Y las mentiras inorgánicas son fáciles de deshilachar cuando alguien se dedica a comparar fechas y documentos. La sorpresa mayor vino de un lugar que no había calculado. Su madre, la que siempre lo adornó con adjetivos de buena crianza, hizo una llamada pública a la radio para pedir calma. Dijo que confiaba en las instituciones y pidió que se respetara el proceso. No fue un apoyo directo para mí, ni siquiera fue una disculpa. Fue un resquicio de humanidad que puso en evidencia algo incómodo. La incomodidad social ante la posibilidad de que lo que se asumía como normal fuese, en realidad, injusticia. Ese resquicio abrió puertas en conversaciones donde antes solo había silencios. Los hombres que lo rodeaban empezaron a mostrar grietas más grandes. Uno por uno, pequeños negocios que sostenían su red fueron quebrando por contratos cancelados. Un proveedor dejó de trabajar con la empresa por miedo a verse implicado. El eco que empezó a generarse no fue solo por mi cuaderno, sino porque la gente dejó de querer estar cerca del fuego que ardía. Eso me sorprendió por la sencillez de la lógica. Nadie quería que su nombre apareciera junto a escándalos. La reputación, pese a todo, sigue siendo un activo sensible y frágil. En lo personal, la presión aumentó. Recibí mensajes de odio anónimos. Una madrugada alguien dejó un sobre en la puerta del taller con una nota que decía: «Juega con fuego y te quemas». Lo leí sin que nadie me viera llorar. Esa nota me dio miedo, sí, pero también me dio claridad. Mi camino no era la revancha personal con sangre. Era obligarlos a responder ante algo mayor que nuestros rencores. Decidí reforzar la seguridad, documentar cada amenaza y no caer en provocaciones que pudieran hacerme ver como la agresora. Responder con furia era su cebo. Responder con prudencia era mi arma. Uno de los momentos más explosivos fue la audiencia televisada, donde él compareció frente a cámaras y por primera vez no pudo sostener la mirada. Su voz sonó más fina que de costumbre. Un reportaje mostró las transferencias, las pruebas que había presentado la fiscalía y la reacción de socios que ahora se veían obligados a hablar. No vi en sus ojos la furia del hombre imparable. Vi el desconcierto del que cree que la vida es un guión y descubre que alguien cambió los diálogos. Ese desconcierto fue para mí una especie de alivio. La seguridad que antes lo protegía se había transformado en un enemigo que ahora lo miraba con sospecha. Aún así, hay puertas que no se abren con rapidez. El juicio tardó. Las llamadas se multiplicaron. Las noches en vela se volvieron rito.
Tuve que aprender otra cosa, la paciencia activa. No es lo mismo que resignarse, es mantenerse en movimiento sin permitir que las prisas borren la verdad. Reforcé mis testimonios, busqué más pruebas, hablé con más mujeres que vivieron su historia en diferentes tonos. Cada uno de esos relatos fue una pieza que hacía que su defensa fuera una cantera con fugas. La estrategia de destruir reputaciones fue chocar con algo que no se puede destruir, la verdad estructurada. Al final de este capítulo explosivo, la ciudad ya no tenía el mismo color. Los titulares se mezclaron con murmullos en mercados, con conversaciones en la fila del cajero, con madres que ahora miraban con otros ojos a sus parejas. Me crucé con él una tarde en el elevador de su edificio. Su cara, alguna vez impenetrable, ahora se rompía en pequeñas fisuras. No grité, no hice escena. Me limité a mirarlo y a decir, apenas audible, lo que no me atreví a decir delante de todos: ya no me perteneces. Su respiración dio un salto, su orgullo se derritió un poco, pero no fue un espectáculo. Fue el efecto de un golpe que no se muestra en las noticias, pero que cala en lo íntimo. Cerré este tramo sabiendo que lo explosivo no es lo mismo que lo violento. Mi explosión fue poner luz donde todo era sombra, no incendiar casas ni rupturas irreparables. Vi caer muchas máscaras, y estoy viendo cómo la estructura que los cobija empieza a ceder. Pero también sé que la caída pública no reemplaza la reparación personal. No busco hacer sufrir por vengarme. Busco que respondan. Busco que la ciudad aprenda a no proteger lo que no merece protección. La próxima fase será aún más dura. Investigaciones formales, testigos obligados a hablar en público, quizá la revelación de nombres que nadie imaginó. Me preparo para eso. Reforcé la costa de mis amistades, organicé pruebas en diferentes lugares, pedí a la abogada que prevea todas las trampas legales que seguramente intentarán, porque la verdad, cuando es expuesta con método, puede ser imparable, pero también necesita defensa. Y yo, que fingí mi muerte para renacer, ahora aprendí otra cosa: a sostener la luz cuando todo quiere volver a la oscuridad. Si alguien esperaba un final rápido, se equivocó. Esto apenas se enciende. Pero que nadie dude, lo que empezó con una mujer que pidió hablar en una sala con canapés, ahora tiene nombre, fecha y pruebas. Y eso, por más ruidoso que parezca, es la base de la justicia. Yo sigo atenta. Ellos, caídos en su propio teatro, empiezan a buscar huecos donde esconderse. Que lo intenten. Yo ya aprendí a esperar y a encender, una y otra vez, las luces hasta que el último cable mal puesto quede expuesto. Hoy no vine a hablar, vine a cobrar silencios. Vine a poner sobre la mesa los recibos de lo que me hicieron pagar con la piel. Mi nombre ya no tiembla en la boca, tiembla en las manos de quienes apostaron a que jamás regresaría. No traigo gritos, traigo llaves. Cada prueba abre una puerta, cada puerta deja entrar la luz. Y si la luz duele, que les duela. Hoy, por fin, se rompe el pacto de los pasillos, el de las risas discretas, el de los brindis por lo impune. Hoy, sus mentiras van a perder la costumbre de ser cómodas. La mañana empezó con un aire de feria triste. La ciudad tenía ese brillo de domingo falso aunque fuera miércoles. Vendedores de jugo, motos con prisa, perros confundidos por tanto ruido. Me amarré el cabello, metí el cuaderno en la bolsa grande, guardé el USB en el monedero, escondí los audios en 2 correos programados. Si algo salía mal, mi historia iba a correr por su cuenta, sin pedir permiso. La abogada me pasó la mano por el hombro y me dijo: no estás sola, pero entrarás sola. Eso era verdad y era brújula, porque hay batallas que se pelean acompañada y se ganan por dentro. El plan era simple como una receta de mi infancia. Tiempo bajo fuego lento. Convocamos a una auditoría externa con dientes, no de adorno. Citamos a proveedores con la promesa de contratos futuros. Enviamos las primeras notificaciones formales a socios que juraban no saber nada. Cada carta era una piedra removida de la base de su templo. Sabíamos que él intentaría mover sus fichas. Llamadas rápidas, favores viejos, amenazas con perfume. Lo dejamos correr. Quien huye sin estar acusado confiesa. Yo miraba el tablero con paciencia de costurera. Puntada chiquita, nudo firme. La tela no se rompe si la sostienes del lado correcto. El salón principal estaba decorado con esa elegancia barata que huele a orgullo nuevo. Logos, pantallas, plantas alquiladas con hojas perfectas. Yo me senté atrás,
pegada a la salida, sintiendo el latido en los dientes. La maestra de ceremonias inauguró con palabras huecas: transparencia, compromiso, familia. Yo respiré hondo y pensé en la señora de los tamales, en las manos agrietadas que me guardaron viva. Si yo estaba ahí, era por todas las mesas donde se sirve el pan con miedo. La luz blanca del proyector hizo un rectángulo en la pared. Cifras, proyecciones, promesas. Nada del dolor. Nunca hablan del dolor en las presentaciones. Él apareció con su traje que parecía hecho de aplausos. Saludó, sonrió, dejó que las cámaras comieran de su gesto como si fuera azúcar. Me pregunté si alguna vez había pensado en el precio de su sonrisa. Dijo las frases de siempre. Gracias por confiar. Este es el comienzo de algo grande. Somos una familia. Yo clavé las uñas en la palma. Conté hasta 10, hasta 20, hasta que el micrófono pasó cerca y supe que no habría mejor momento. La abogada me miró desde un costado con ese «ahora» dicho sin voz. Me levanté. Nadie se prepara para ver a una muerta en la puerta. Caminé entre sillas con pasos de cine mudo. Hubo un murmullo que creció como ola, un par de risas nerviosas, una tos que quiso ser bala de salva. «Buenos días», dije. «Mi nombre es Alma». Algunos se rajaron de color. Otros voltearon a ver al jefe como pidiendo permiso para respirar. Él tardó un segundo en reconocerme. No fue solo mi cara. Fue el eco de la noche en que me creyó enterrada. Y entonces habló con esa miel sintética de sus defensas. Debe haber un malentendido. No, pensé. No más malentendidos. Ahora habrá entendimientos completos. No conté mi historia. La presenté. Proyecté contratos donde no había entregas, facturas donde no había bienes, correos donde había órdenes de borrar horas y nombres. Los audios cayeron como piedras en agua quieta. Su voz la de siempre, dando instrucciones de maquillar, de ordenar las piezas para que cuadren. Hubo quien se llevó la mano a la boca como si contuviera un vómito antiguo. Hubo quien sacó el teléfono con el reflejo del escándalo. Yo seguí. Puse sobre la mesa los depósitos triangulados, la tía pantalla, los proveedores cruzados, los montos exactos. Y entonces dije la frase que me sostuvo viva meses enteros. No vine a destruirte. Vine a mostrarte. Lo que se muestra, responde. Él dio un paso al frente para decir su guión de emergencia. Esto es una campaña. Lo dijo con esa calma prestada que usan los que siempre encontraron sillas donde sentarse. Pero el aire ya había cambiado. Un auditor pidió la palabra con la frialdad de las cifras. Un socio dijo, yo no sabía, y en su no sabía, cabían 20 años de comodidad bien pagada. La prensa empezó a entrar como lluvia fina, no de golpe, sino en gotitas que mojan lo suficiente. La moderadora intentó cortar. No es el foro. Yo respondí. El foro lo hicieron ustedes cuando me colgaron de su mentira. Afuera las notificaciones legales comenzaron a sonar en los teléfonos como campanitas macabras. Adentro, el rumor se volvió oleaje. Una mujer del área administrativa, con ojos que yo había visto alguna vez en espejos, pidió hablar. Contó cómo la obligaron a firmar como responsable de compras que jamás vio. Su voz tembló al inicio y se afiló con cada frase. Era como verme hace un año, con la diferencia de que ahora había micrófono, había pruebas, había un mar dispuesto a escuchar. Me quité el miedo de encima como se quita uno un suéter mojado, con paciencia y sin pedir ayuda. No hubo golpes. Hubo algo peor para ellos. Honestidad en fila. La abogada entregó carpetas marcadas a quienes debían recibirlas. El contador con conciencia explicó, con la sencillez de quien domina el asunto, por qué esa red no era error contable sino intención repetida. Un banco confirmó el bloqueo de 3 cuentas. Una compañía anunció la suspensión de un contrato. No eran fuegos artificiales, eran tornillos aflojándose. Y yo entendí que la venganza que cura no ruge, trabaja. Mi cuerpo, aún así, recordó. Entre una prueba y otra, el pasado me sopló en la nuca. El pestillo por seguridad. La palabra loca, que me ponían como etiqueta barata. La vergüenza que me colgaban para que yo misma me callara. Sentí ganas de llorar de rabia. Me contuve porque no quería regalar torpezas a nadie. Apreté las rodillas. Respiré como me enseñó la señora. Nos calmamos para pensar, mija. Pensé en mi nombre dicho en voz alta frente al espejo de la gasolinera. Pensé en la promesa de encender lámparas. Seguí. Una de las piezas más pesadas del día fue mirar a los pequeños cómplices, esos que se creían inocentes por no más seguir órdenes. Los identifiqué por su manera de agachar la cabeza. Los vi y me vi. Yo también fui obediente por miedo.
No los odié. Les ofrecí verdad. Esto no es contra ti, les dije. Es contra lo que te hicieron creer que tenías que tolerar para comer. Algunos lloraron en silencio. Otros salieron del salón sin mirar atrás. La vergüenza cambia de dueño cuando la historia se cuenta completa. Él intentó la última carta. Acercarse despacio, bajito, para robarme la voz en un rincón. «Podemos arreglarlo», susurró. Me dio asco su facilidad para el diminutivo de la culpa. Lo miré. Ya no era la sombra que él moldeaba. Era la mujer que aprendió a respirar bajo el agua. Se arregla en público lo que hicieron en público, contesté. Su mandíbula se tensó. Yo, por dentro, seguí siendo calma a fuerza de práctica. Nada de empujones, nada de espectáculo, solo el espejo puesto en su cara, grande, limpio, inevitable. El clímax de la mañana llegó sin trompetas. La fiscalía, convocada por la evidencia que ya había salido de ese edificio, notificó el inicio formal del proceso. En lenguaje llano, dejar de hacer como que no pasa nada. La gente del salón se quedó callada como si una campana invisible hubiera sonado a misa obligada. Lo supe. Había ganado el centro. No la guerra entera, pero el centro. Ese pedacito de tierra donde una ya no pide permiso para contar su versión. En mi boca, la palabra alma dejó de ser reclamo y se volvió casa. A la salida, el mundo era otro, aunque los puestos de jugo siguieran en su sitio. Me esperaban